¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy analizamos el reciente ataque terrorista con un helicóptero en Caracas y dónde están las relaciones de Estados Unidos con Venezuela con Patricio Zamorano, analista político y director ejecutivo de la consultora Infoaméricas.info. Patricio Zamorano, una cálida bienvenida al programa. Como siempre, un tremendo placer, Jorge. Patricio, en días recientes, un helicóptero comete lo que el gobierno de Venezuela califica como un ataque terrorista, atacando al Tribunal Supremo de Justicia y al Ministerio del Interior. Y la prensa aquí en los Estados Unidos e internacionalmente, el ángulo, no solamente que le dio poca relevancia a la nota, sino el ángulo que destaca es que no hubo heridos, que no hubo víctimas. ¿Cómo lees tú eso? Yo creo que es un tremendo doble estándar, Jorge. Efectivamente, imagínate un hecho de esa envergadura en territorio de los Estados Unidos. Sería gravísimo, ¿no? O imagínate cualquier tipo de evento similar, una asonada militar, el uso de equipamiento como un helicóptero, un tanque contra una autoridad del Estado en cualquiera de los países de América Latina sería considerado gravísimo. En este caso, efectivamente, es muy grave. Hay que recordar que este oficial policial, que bastante polémico, que al parecer fue el protagonista de este hecho, lanzó granadas y que causaron explosiones en el edificio judicial de Caracas, ¿no? Y en ese sentido hay que considerarlo un tema grave. Efectivamente es un ataque contra la institucionalidad, es un ataque contra un poder del Estado importante y que puso en riesgo no solamente la vida de quienes estaban en ese edificio, sino que de la población civil, que no tiene absolutamente nada que ver, digamos, con estos hechos, ¿no? Entonces, efectivamente, desde los Estados Unidos ha habido un doble estándar importante y se le ha quitado importancia a la gravedad de este hecho, sin duda, ¿no? ¿Qué piensas que puede estar pasando en este mes de julio, un mes clave en donde a fin de mes habría elecciones para formar la Asamblea Constituyente? Bueno, ese es el tema. Yo diría que hay una alta polarización. Estados Unidos, a través de los organismos internacionales o organismos de la sociedad civil a los que financia, está un poco atacando y criticando todo el tema de la Asamblea Constituyente, que yo diría que es una buena salida para encontrar el diálogo, ¿no? Eso es lo que falta en Venezuela. Hay muchos actores importantes, está el Vaticano aún, hay muchos países amigos o no tan cercanos que son parte de ese diálogo y que están empujando una solución negociada, una solución basada en la paz. Yo diría que el gobierno de Venezuela se ha mantenido bastante consistente en cuanto a eso. Y Estados Unidos, a través de la OEA y específicamente a través del secretario general Luis Almagro, yo diría que están fuera de sintonía con ese deseo de paz y han apostado con un cambio de gobierno por mecanismos que realmente no están en la Constitución. Entonces yo diría que estamos en una confrontación importante a nivel político y el gobierno está intentando un poco sacar esa confrontación de las calles, ¿no? El gobierno tampoco quiere la violencia. Efectivamente han habido muchos muertos, muchos heridos de todos los sectores. Hay policías muertos, hay chavistas muertos, hay gente de oposición muerta y hay muertos ya producto de la violencia que Caracas tiene y que sufre hace ya bastantes décadas, ¿no? Entonces hay que ser un poco más sofisticado en el análisis de cuanto a eso, ¿no? El Papa, justamente Francisco, este pasado sábado, nuevamente hizo un llamado al diálogo en Venezuela y a la paz y al diálogo en América Latina en general. Sin embargo, lo que estamos viendo es que la oposición dice no nos interesa dialogar, no queremos ir al diálogo, definitivamente no queremos participar. ¿Ves a través de este mes de julio en que es un mes clave en cuanto a que se consolide entonces esa ya elección a la constituyente, posibilidades que se reanude ese diálogo o seguiremos en este mismo status quo? Yo diría todo depende de la oposición y depende principalmente de qué dice Estados Unidos. Hay que reconocer que los Estados Unidos tienen una influencia importante en la oposición. Hay muchos ex líderes de la oposición o actuales que están en los Estados Unidos, que se radicaron en Estados Unidos o que vienen de una manera continua, a los cuales Estados Unidos tiene un nivel de influencia importante. Lo trascendental acá es ver cómo se empuja al diálogo. Efectivamente, parece ser que la oposición tiene ya una estrategia marcada. Yo diría que tiene que retroceder por los hechos. Ya un mes de violencia o más
de violencia no está llegando al fin último. Se ha intentado usar las organizaciones internacionales también para presionar, especialmente la OEA. Eso no ha dado resultado. Vamos a hablar un poco más de eso también, ¿no? Un poco más tarde. Entonces, es una pregunta abierta. ¿A qué grado la oposición va a entender que, yo diría, está perdiendo una oportunidad importante? Hay que recordar que el candidato de oposición, Capriles, casi le gana al presidente Maduro en elecciones libres y democráticas. Y yo diría que ahí había un camino convincente, con legitimidad, con viabilidad política, pero tomar el camino de la violencia en una sociedad tan explosiva como la de Caracas, especialmente, donde hay muchas armas en las calles, donde efectivamente hay un nivel de criminalidad alta que no se ha podido neutralizar. Ahí hay un riesgo importante y yo creo que la oposición ha cometido un error estratégico. En vez de esperar a las elecciones y cimentar su posición, si es que la tiene dentro de la población, ha optado por este camino extrainstitucional que no le va a llegar a ningún punto constructivo, creo yo, ¿no? El gobierno de Venezuela dice: nosotros estamos absolutamente abiertos a recibir a una delegación que pueda hacer papel de mediación, digamos, o intentar mediación, si esa delegación viene de la CELAC, es decir, la Comunidad Latinoamericana de Países Latinoamericanos y Caribeños, pero definitivamente no aceptamos la OEA y, sin embargo, lo que le llaman el grupo de los 15 países de la OEA que están absolutamente aferrados a la idea de que hay que derrocar el gobierno de Venezuela, no quieren participar en CELAC para tratar de construir una alternativa a la OEA. ¿Cómo lees tú entonces esa situación? Yo creo que es una situación complicada, considerando que incluso desde la OEA yo diría que ha cambiado un poco la situación que teníamos hace un par de meses y efectivamente la posición de Venezuela, no tanto yo diría la posición de Venezuela, sino que el principio de no intervención está siendo apoyado fuertemente, por ejemplo, con los países del Caribe y algunos de los países de América Latina del sector bolivariano. Y en ese sentido yo diría que es un error fundamental lo que está intentando Estados Unidos, presionando sin buscar el diálogo concreto. Efectivamente yo diría que se puede llegar a un término medio. En las declaraciones que se intentaron hacer recientemente en la Asamblea General en Cancún, se intentó generar un consenso. Yo diría que la declaración de CARICOM fue bastante racional, pero efectivamente no contó con el apoyo de los Estados Unidos y de sus países aliados, ¿no? México, Argentina, Perú, etc. Entonces, ahí hay un error estratégico también desde los Estados Unidos en el seno de la OEA. Sin duda, ya sabemos que la CELAC no cuenta con la influencia de los Estados Unidos, por eso que Estados Unidos, exactamente, por eso es que ambos países, Estados Unidos y Canadá, presionan para tener un rol relevante desde la OEA, pero en la forma en que se está haciendo, polarizando incluso a los países del Caribe, es un error estratégico fundamental, creo yo. Y uno de los temas que repite incesantemente la oposición en Venezuela es: queremos elecciones, queremos elecciones, queremos elecciones. Sale el gobierno y dice: bueno, acá le vamos a decir las fechas de las elecciones. A fin de julio vamos a hacer la elección de los miembros de la Asamblea Constituyente, luego habrá sobre fin de año, en diciembre, habrá elecciones regionales. Y si quieren todavía que hablemos de elecciones presidenciales, vamos a hacerlo como lo dice la Constitución en el 2018. Es decir, están diciendo los planes de elecciones. No les alcanza a la oposición. Parecería que no hay nada que lo satisfaga. Ese es el tema. La pregunta principal acá es: ¿está agotado el modelo que inaugura el presidente Chávez? Yo diría que los hechos demuestran que no, que efectivamente todavía tiene un apoyo importante. Yo creo que la oposición sabe eso, sabe que quizás tiene entre un 45, un 50% de la votación. Al parecer no está dispuesta a entrar derechamente al tema electoral. Es una pregunta abierta aún por qué insisten en este camino extrainstitucional. Hay que recordar que desde la ciencia política estamos bastante claros que los países de América Latina tienen sistemas presidencialistas, en que efectivamente, lamentablemente o favorablemente, depende del punto de vista, no hay una salida extrainstitucional a las crisis. En este caso, la salida que hay es las elecciones. Y yo diría que la oposición tiene que engancharse con esa
realidad. Y si se le está ofreciendo un calendario electoral, acogerlo, luchar en las urnas y conquistar el poder, si es que eso es lo que los venezolanos quieren. Pero el tema es ese, lo que los venezolanos quieren. Yo diría que estos niveles de intervención han sido leídos especialmente por el Caribe, por los países del Caribe, como una forma deslegitimizada de un poco tratar el tema de Venezuela. Y eso es lo que Estados Unidos tiene que entender. El mensaje es clarísimo desde la OEA. Te invito a hacer una pequeña pausa, Patricio. Estamos hablando con Patricio Zamorano sobre la situación en Venezuela, las relaciones con los Estados Unidos. Patricio Zamorano es analista político y director ejecutivo de la consultora Infoaméricas.info. Ya regresamos. Continuamos conversando con Patricio Zamorano sobre las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Patricio Zamorano es analista político y director ejecutivo de la consultora Infoaméricas.info. Patricio, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, en una comparecencia ante el Congreso, dijo textualmente: tenemos que mantener la presión sobre Maduro. Y el presidente Donald Trump, respecto a la situación en Venezuela, dijo también textualmente: Venezuela es un lío, Venezuela es un desastre. ¿Están ahora el gobierno del presidente Trump metiendo más y más la nariz? ¿Están mostrando más y más las cartas de lo que tienen en mente en Venezuela? Claro, yo diría que incluso hay otro tema incluso más grave. Hay que recordar que en los documentos en que se justifica los gastos internacionales que se analizan en el Congreso de los Estados Unidos, se declara claramente el nivel de intervención que se quiere tener en Venezuela a través de la OEA. Se declara de manera pública que están usando la OEA como un instrumento de intervención. Eso rompe totalmente la carta fundamental que gobierna a la OEA, que es un organismo que se supone se debe a los gobiernos, ¿no? Los gobiernos están representados y busca un poco la conciliación democrática en todo Sigue siendo el continente. Ministerio de las Colonias. Así es, y ese es un problema importante. ¿Por qué? Fíjate que hay que analizar fuertemente cuál es el nivel de influencia concreto de los Estados Unidos en la OEA. Se solía decir, y hay fuentes públicas que señala que la OEA depende en un 35% de su presupuesto desde los Estados Unidos. Hay documentos de la Oficina de Investigación del Congreso de los Estados Unidos que habla de esa cifra. Si lo actualizamos, hay rumores de que podría llegar el presupuesto de la OEA, que es más o menos entre 70 y 80 millones de dólares, aproximadamente 50 millones pueden provenir de los Estados Unidos. Eso es casi dos tercios del presupuesto de funcionamiento de la OEA. De ahí a entender un poco cuál es la posición de Luis Almagro de una defensa irrestricta, no de la Carta Democrática, sino que de la política internacional de los Estados Unidos. Y ahí hay un tema grave, ¿no? Entonces, efectivamente, no hay duda absolutamente de que los Estados Unidos pretende usar a la OEA como un punto de inflexión, como una punta de lanza de su propia política internacional contra Venezuela. Y lo dijo perfectamente el senador Rubio, el Partido Republicano, claramente cuando amenazó a El Salvador, República Dominicana y Haití, de que si no se aliaban con la posición de los Estados Unidos iban a haber consecuencias importantes, y ya estamos viendo la afectación que se ha dado a Haití y a la posibilidad del estatus protegido migratorio, y por supuesto sabemos que El Salvador depende de una manera importante con el TPS y otro tipo de medidas que ayudan a la inmigración de El Salvador. Entonces, esas amenazas son bastante claras y no hay duda en cuanto a eso, ¿no? Nosotros tuvimos oportunidad de estar en la Asamblea General de la OEA recientemente en Cancún. Allí participaron todos los cancilleres. Supuestamente iba a ir Rex Tillerson representando a Estados Unidos a último momento. Esto empezaba un lunes, un viernes. Dice que no va, manda a su segundo, que es John Sullivan. John Sullivan estuvo desde el primer día que lo vimos sistemáticamente impulsando la idea de que había que aprobar una resolución que básicamente ponía la nariz adentro de Venezuela a través de un grupo de amigos, de un grupo de contacto. Insistió y la votación nunca logró los votos necesarios. Hay lo que le llaman el grupo de los 15, que como en algunos casos se necesitaban 23 votos, los 2 tercios, en algunos casos después solamente 18,
trataba de torcerle el brazo, como tú dices, a países como Haití o a países como el caso de El Salvador y otros países del CARICOM. No lo logró. ¿Cómo lees esa derrota para tratar de torcerle el brazo a todo el mundo y forzar una acción dentro de Venezuela que no quiere Venezuela a través de una misión de la OEA? Yo te diría que es el tercer fracaso de estos últimos 2 meses. Hay que recordar que ya han habido 2 votaciones que ha forzado Luis Almagro dentro de la OEA aquí en Washington y han sido un fracaso. Es la tercera votación que se intenta. Se porfía con respecto a la posibilidad de que haya consenso respecto a las acusaciones que se hacen contra Venezuela o la aplicación de la Carta Democrática. Más grave, hay que recordar que la primera semana de abril, Luis Almagro garantizó, apoyó, permitió el hecho de que se hiciera un golpe de Estado dentro de la OEA y se le quitó por 2 horas la presidencia del Consejo Permanente a Bolivia, que era el legítimo portador de esa presidencia, y se la dan a Honduras para que se intente aprobar una resolución contra Venezuela. Como tú lo señalas, lo mismo que pasó en Cancún, no hubo los votos mínimos, hubo 17 votos máximo, hubo muchas abstenciones. En sala hubo solamente 20 o 23 países, hubo un fracaso y sin embargo se pretendió crear una resolución por consenso, que es un eufemismo puesto que no se lograron los votos mínimos. Entonces, hay una desesperación, yo diría, en la política exterior de los Estados Unidos a través de la Secretaría General de la OEA, que efectivamente no está funcionando. Y mi pregunta es, ¿en qué momento eso va a tener un costo para la Secretaría General? No está respondiendo en resultados concretos y yo diría, no me sorprendería que haya una crisis interna para un poco medir cuál es la legitimidad real de la Secretaría General actual. Ya es la tercera votación y ha fracasado. Entonces ahí hay un tema que no estamos viendo de manera pública, pero sin duda está causando tensiones entre los Estados Unidos y la Secretaría General, no me cabe duda. Recientemente vimos en Miami el presidente Trump anunciando su nueva política hacia Cuba y de una manera un tanto velada o no tan velada, quedó la idea no de la boca del presidente, sino por ejemplo de Marco Rubio, del vicepresidente Pence, de todos esos actores que representan, digamos, lo que es el exilio cubano, la derecha pesada de Cuba en Miami, la idea de que Cuba está ayudando o protagonizando o impulsando también la represión de los manifestantes, que vemos así, las manifestaciones pacíficas en Venezuela, que los cubanos están metidos. ¿Es cierto? No hay prueba absoluta de que ese sea el caso. Yo diría que Venezuela es bastante soberana, sus fuerzas policiales no aceptarían ningún tipo de influencia externa en cuanto a eso. Pero lo que sí quería señalar es que, claro, la conciliación económica que hay desde, por ejemplo, de todo el tema del petróleo, hay una colaboración importante desde Venezuela hacia Cuba, eso es extremadamente claro. Efectivamente, le conviene a Cuba una Venezuela en paz, una Venezuela, digamos, que está estable, una Venezuela que progresa, y yo diría que interpretar un poco lo contrario no tiene sentido. Patricio, te invito a hacer una nueva pausa. Estamos conversando con Patricio Zamorano sobre la situación en Venezuela, la relación de los Estados Unidos con Venezuela, y ahora cuando regresemos, veamos entonces cuál es la relación de Estados Unidos con el resto de los países de nuestra América Latina. Ya regresamos. Continuamos conversando con Patricio Zamorano sobre la situación en Venezuela, las relaciones de Estados Unidos con Venezuela y el resto de nuestra América Latina. Patricio Zamorano es analista político y director ejecutivo de Infoaméricas.info. Patricio, en el Congreso de los Estados Unidos, aquí en Washington, se envió un proyecto de ley que lleva el nombre de Estrategia Plurianual para el Caribe. Exactamente se llama la Ley de Compromiso Estratégico del Caribe para, entre comillas, profundizar la cooperación multilateral. Dado que el CARICOM, 14 países del Caribe, son serios aliados de Venezuela y así logran una influencia importante, por ejemplo, en las votaciones de la OEA,
La lectura de la mayoría de los analistas es que esto es una forma de Estados Unidos de minar esa relación para tratar de debilitar la influencia de Venezuela y entrar otra vez a pegarle por otro frente. ¿Es esto lo que se está buscando? Claro, y yo te diría que no es ni siquiera solamente el tema de Venezuela. Hay que recordar el senador Rubio del Partido Republicano cuando amenaza a República Dominicana, a El Salvador, a Haití, crea una estrategia sumamente contraproducente y efectivamente yo diría que el Caribe un poco está demostrando, digamos, el valor que siente respecto a su propia dignidad como países. Efectivamente, ya se acabaron los tiempos, creo yo, en que los países caribeños iban a rendirle pleitesía a los Estados Unidos sin pedir nada a cambio. Porque lo que está pasando con Venezuela podría pasar con cualquier otro país. ¿Qué nos asegura que bajo una presión por el hecho de no corresponder con la agenda internacional de los Estados Unidos se perjudique a otros gobiernos legítimamente elegidos? Porque efectivamente el gobierno de Maduro, pese digamos, a la oposición importante dentro de los Estados Unidos, dentro de la propia oposición de Venezuela, fue elegido por las urnas, así de simple. Y eso yo diría que es el tema fundamental. Entonces el Caribe está un poco respondiendo a un error estratégico tremendo. El hecho de que el secretario general no hubiera criticado esas declaraciones públicas del senador Rubio contra 3 países soberanos, eso fue otro error importante y lo leyeron mal. Creyeron que efectivamente el Caribe iba a doblegar todos los votos. Y lo que la gente no entiende, a diferencia de Naciones Unidas, en la OEA existe la filosofía de un país, un voto. Cada voto cuenta de una manera importante. No hay votos más importantes que otros como pasa en como lo quieren vender, porque ellos quieren meter, por ejemplo, de que los países de la OEA que votan en contra de Venezuela representan más porcentaje de población y por lo tanto quieren empaquetarlo, no es así, efectivamente, maquillarlo de que por tanto tiene otro valor y es un voto. Exactamente, y yo te diría que cumple un poco con la misma filosofía del Colegio Electoral de los Estados Unidos. El sistema electoral cuida que cada estado tenga algún peso importante dentro de la campaña presidencial. Independientemente de la población. Entonces, es la misma evolución que se ha dado en la OEA y yo diría que eso siempre se ha defendido de una manera importante. Cada país, por pequeño que sea, tiene un voto y ese voto cuenta, ¿no? A propósito de la OEA y a propósito de los votos dentro de la OEA, lo que vimos, por ejemplo, en esa Asamblea General de la OEA recientemente en Cancún, es unas Américas divididas como con un cuchillo. Es decir, 15 países que son el grupo de los 15, estamos hablando de América del Norte, es decir, Canadá, Estados Unidos, México, México siendo la voz cantante para bombardear, torpedear a Venezuela por abajo de la mesa, los de siempre, Colombia, ahora Brasil, Argentina, Perú y Chile también. Perú y Chile. Y por el otro lado, fundamentalmente, CARICOM y países con gobiernos progresistas de América del Sur, Bolivia, Ecuador, estamos hablando también de Nicaragua, Venezuela, por supuesto. Pero ¿cuán divididas tú crees que están las Américas al día de hoy? Yo diría que estamos en un proceso de polarización importante y que lo que está provocando el gobierno de Donald Trump, y yo diría un poco la política exterior del senador Rubio, porque lo que se señala en los pasillos de Washington es que Rubio le pidió a Trump liderar un poco esa política internacional hacia el continente. Y eso yo diría que es grave. Significa que se ha politizado de una manera importante desde el Congreso, incluso la política exterior de los Estados Unidos. Una política que ha abandonado un sentido más o menos constructivo que venía más o menos desde Obama. Efectivamente, el presidente Obama provocó una división importante, pero se abrió a hechos históricos como una apertura con Cuba y otro tipo de medidas un poquito más conciliadoras. Y en ese sentido separa Obama la política hacia Cuba versus la política hacia Venezuela, que seguía siendo muy agresiva. El caso de Trump, yo diría que ha metido a Cuba y Venezuela en un solo paquete y en ese sentido pareciera que está ejerciendo una política añeja de la Guerra Fría, que no tiene sentido. Entonces, efectivamente, hay una división por el hecho de que los Estados Unidos ha forzado a la región a definirse. Y en esa definición yo diría que el balance ha quedado extremadamente claro y Estados Unidos nuevamente se ha consolidado el hecho de que no domina a la región como lo hacía hace un par de décadas atrás. Patricio Zamorano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido como siempre un tremendo placer, Jorge.